Tema luz y sonido. Espero que hayan podido descansar esta semana de receso y vengan con todas las pilas puestas para el tiempo que nos queda de clases, que ya es muy corto. Entonces arranquemos con nuestro tema del día, luz y sonido. Bueno, vamos con nuestro fundamento teórico. Tenemos que la luz es una forma de energía que te permite ver todo lo que te rodea. La luz puede provenir del sol, de una bombilla o de una vela encendida. A estos objetos capaces de producir luz se les denomina cuerpos luminosos. Bueno, niños, entonces tenemos que la luz es una fuente de energía que nos permite ver todo, pero la luz puede provenir del sol, de una lámpara, de un bombillo, de una linterna, y estos objetos que tienen la capacidad de dar luz o de producir luz se les denomina cuerpos luminosos porque ellos pueden dar luz. También tenemos acá un ejemplo, fuentes de luz. Tenemos la fuente de luz artificial y natural. La natural, ejemplo, la luz del sol, donde el hombre no tiene que hacer absolutamente nada, ya que el sol es una fuente de luz natural, él solito la produce sin la intervención de la mano del hombre. Mientras que la luz artificial, el hombre sí ha tenido que crear dichos objetos para poder producir la luz. Acá tenemos el ejemplo, la bombilla y la vela. Bueno, los cuerpos que no tienen luz se llaman cuerpos iluminados. Por ejemplo, una mesa o una flor. Entonces, estos cuerpos o elementos que no producen luz se llaman iluminados, ya que ellos no tienen la capacidad de producir luz. Acá tenemos el ejemplo, la mesa y la flor, que como lo sabemos, si hemos tenido en nuestras manos estos objetos o en casa, nos podemos dar cuenta que una mesa o una flor no nos da o no nos brinda luz. La luz blanca que proviene del sol está formada por 7 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. El arco iris es la mejor forma para verlos. Este se forma cuando la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia. Bueno, si nosotros tuviéramos una ruleta con los 7 colores del arco iris y la giráramos a gran velocidad, podríamos observar que estos 7 colores forman el color blanco, pero tendría que ser girada de una forma veloz para que con esta velocidad la mezcla de estos colores reflejen el color blanco. Bueno, hay objetos que emiten luz artificial y hay otros que emiten luz natural. Las fuentes artificiales son aquellas que emiten luz y fueron creadas por el ser humano, como las lámparas, las velas y las bombillas. Ya lo decíamos anteriormente, hay objetos que fueron creados o donde está la intervención de la mano del hombre para poder dar luz, como es el caso de las lámparas, los bombillos, las velas, las linternas. Todos estos fueron creados por el hombre. Entonces, como esta luz fue creada por el hombre, se le conoce como fuentes artificiales. Mientras que las fuentes naturales de luz son aquellas que emiten luz por su propia cuenta. No necesita que el hombre intervenga, sino por su propia cuenta emiten luz, como es el caso del sol, las estrellas y las luciérnagas. Si en algún momento hemos observado una luciérnaga, el hombre no tiene que hacer absolutamente nada para que ella alumbre. Ella alumbra de forma natural. Fue creada de esa forma que su cuerpo le permite iluminar. Igualmente el sol y las estrellas tienen su luz propia. Hablando también del sonido, es una forma de energía que se puede escuchar cuando unos objetos vibran. Los cuerpos vibran cuando golpean, agitan, soplan o se frotan y así producen sonidos. Entonces nosotros tenemos instrumentos musicales que al soplar producen un sonido. Si tomamos dos objetos y los golpeamos entre sí, van a producir un sonido. Entonces, al agitar, al soplar, al flotar o al golpear dichos objetos se producen sonidos. Bueno, las clases de sonido son, tenemos la intensidad, indica si un sonido es fuerte, como el de la bocina de un camión, o suave, como el producido por un riachuelo.
Si alguna vez hemos estado cerca a un camión y ha pitado, sabemos que ese sonido es muy fuerte, entonces esto se le conoce como intensidad, tiene una intensidad alta. Pero si escuchamos el correr de un río pequeño que escuchamos, va corriendo sus aguas, podemos escucharlo un sonido muy suave que no nos afecta tanto y eso se le conoce como una intensidad más suave. Entonces tenemos fuerte y suave la intensidad en los sonidos. También tenemos el tono. Se determina si el sonido es grave como el de un tambor o agudo como el de una flauta. Entonces el tono me permite determinar si el sonido es grave. Ustedes han escuchado el sonido de un tambor que suena así como grueso, como boom, boom, algo así. Entonces ese sonido se le conoce como grave. Mientras que la flauta, cuando nosotros la escuchamos, es un sonido más agudo, como más suavecito, más agudo. Tenemos el timbre que permite identificar qué o quién produce el sonido. Así también puedes diferenciar el mugido de una vaca, el ladrido de un perro. Entonces ese timbre permite que al yo escuchar ese sonido identifique qué lo produce. Entonces es la forma de diferenciar los sonidos, por ejemplo, que producen los animales. Entonces al yo escucharlo, sé qué animal lo está produciendo. Y eso se debe al timbre. Viaje del sonido. Podemos escuchar los sonidos porque se transmiten o propagan a gran velocidad. Así, escuchamos un avión antes de verlo. El sonido se transmite a través de algún objeto o cuerpo, como el aire o el agua, y en todas las direcciones. Por esta razón, cuando enciendes un televisor en la habitación, se puede también escuchar en otras partes de la casa. Bueno, mis niños, entonces el sonido sabemos que viaja. Por eso nos permite escucharlo en diferentes sitios. Al encender mi televisor, yo lo puedo escuchar en la otra habitación. Los ruidos que ocasionan, por ejemplo, los vecinos, se pueden escuchar acá porque el sonido viaja y me permite a mí poderlo escuchar. Cuando nosotros estamos viendo hacia el cielo, muchas veces escuchamos un avión y vemos hacia el cielo, pero no lo vemos por ningún lado. Todavía viene lejos, pero ya lo estamos escuchando. Su sonido va viajando y aún no lo hemos visto. Entonces, los sonidos se propagan o como dijéramos, se mueven a gran velocidad, ¿sí? Entonces, estos sonidos, al moverse a grandes velocidades, permiten que nosotros los podamos escuchar. Bueno, acá en nuestro esquema complementario, niños, tenemos como un resumen del tema del día de hoy, la luz y el sonido. La luz, cuerpos luminosos son luz del sol, bombilla, vela, y los cuerpos iluminados, la mesa y la flor. La luz artificial y natural, tenemos que las artificiales son las lámparas, las velas y las bombillas, y las naturales el sol, las estrellas, las luciérnagas. Los sonidos sus cualidades son la intensidad, el tono, el timbre, viaje del sonido. Entonces ese es un corto resumen de nuestro tema. Bueno, ahora aquí en nuestra actividad de profundización vamos a analizar y a responder. Fabián entra en una habitación iluminada por la luz del sol y encuentra una silla, una camisa y una linterna. Identifica cuáles son los cuerpos iluminados, las fuentes artificiales y las fuentes naturales. Entonces vamos a escribir aquí en las líneas de la parte de abajo lo siguiente. Entonces, cuerpos iluminados, 2 puntos y escribimos cuáles son. Luz, fuentes artificiales y fuentes naturales. Y al frente de cada uno escribimos los que correspondan de acuerdo al ejemplo. Entonces acá nos están hablando luz del sol, silla, camisa y linterna. Ubicamos cada uno según corresponda. Bueno, en nuestro taller vamos a explicar qué cuidados debemos tener en cuenta para evitar enfermedades auditivas. ¿Por qué hablamos de enfermedades auditivas? Porque recordemos que la audición es la que me permite escuchar.
Si estamos hablando de sonidos fuertes, suaves, agudos, sonidos que tengan buen timbre, tono, entonces vamos a ver qué cuidado debo tener yo para evitar enfermedades auditivas por los sonidos. Recordemos que hay sonidos que son muy fuertes que pueden afectar nuestra salud auditiva. Entonces, ¿qué cuidado debo tener para evitar que mis oídos se enfermen por causa de los sonidos? Y después vamos a hacer nuestra inferencia. Vamos a marcar con una X roja las que consideremos que son luces naturales. Y con una X azul las artificiales. Recordemos que la luz natural no necesita ayuda de nadie, es por sí solo que la produce, mientras que la luz artificial el hombre tuvo que crearlo o ayudar para que proporcionara luz. Y vamos a colorear con rojo los sonidos fuertes y con azul los sonidos suaves. Recordemos que para cuando hablamos de sonidos fuertes, que sean sonidos que afecten demasiado nuestro oído. Si lo sentimos cerca, como el caso de un pito, pues no podemos decir cerca el caso del avión, porque el avión lo escuchamos lejos, pero sabemos el sonido que ocasiona tan fuerte que se escucha desde el cielo hasta acá donde estamos nosotros. Entonces vamos a buscar cuáles son los más fuertes, cuáles son los más suaves. Cuando ya identifique, entonces pinto con rojo los sonidos fuertes y con azul los sonidos suaves. Recordemos que los suaves son los que yo los puedo escuchar un poquito fuerte, pero no me va a afectar tanto el escuchar, no va a afectar tanto mi audición. Mientras que los fuertes sí puede causar un poco de sordera al momento de escucharlo, o hasta inclusive me puede hacer doler la cabeza por el ruido que causa. Listo, mis niños, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase de Ciencias Naturales. Bye, bye. Tema, luz y sonido. Espero que hayan podido descansar esta semana de receso y vengan con todas las pilas puestas para el tiempo que nos queda de clases, que ya es muy corto. Entonces arranquemos con nuestro tema del día, luz y sonido. Bueno, vamos con nuestro fundamento teórico. Tenemos que la luz es una forma de energía que te permite ver todo lo que te rodea. La luz puede provenir del sol, de una bombilla o de una vela encendida. A estos objetos capaces de producir luz se les denomina cuerpos luminosos. Bueno, niños, entonces tenemos que la luz es una fuente de energía que nos permite ver todo. Pero la luz puede provenir del sol, de una lámpara, de un bombillo, de una linterna. Y estos objetos que tienen la capacidad de dar luz o de producir luz se les denomina cuerpos luminosos porque ellos pueden dar luz. También tenemos acá un ejemplo, fuentes de luz. Tenemos la fuente de luz artificial y natural. La natural, ejemplo, la luz del sol, donde el hombre no tiene que hacer absolutamente nada, ya que el sol es una fuente de luz natural, él solito la produce sin la intervención de la mano del hombre. Mientras que la luz artificial, el hombre sí ha tenido que crear dichos objetos para poder producir la luz. Acá tenemos el ejemplo, la bombilla y la vela. Bueno, los cuerpos que no tienen luz se llaman cuerpos iluminados. Por ejemplo, una mesa o una flor. Entonces, estos cuerpos o elementos que no producen luz se llaman iluminados, ya que ellos no tienen la capacidad de producir luz. Acá tenemos el ejemplo, la mesa y la flor, que como lo sabemos, si hemos tenido en nuestras manos estos objetos o en casa, nos podemos dar cuenta que una mesa o una flor no nos da o no nos brinda luz. La luz blanca que proviene del sol está formada por 7 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. El arco iris es la mejor forma para verlos. Este se forma cuando la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia. Bueno, si nosotros tuviéramos una ruleta con los 7 colores del arco iris y la giráramos a gran velocidad, podríamos observar que estos 7 colores forman el color blanco, pero tendría que ser girada de una forma veloz para que con esta velocidad la mezcla de estos colores reflejen el color blanco.
Bueno, hay objetos que emiten luz artificial y hay otros que emiten luz natural. Las fuentes artificiales son aquellas que emiten luz y fueron creadas por el ser humano, como las lámparas, las velas y las bombillas. Ya lo decíamos anteriormente. Hay objetos que fueron creados donde está la intervención de la mano del hombre para poder dar luz, como es el caso de las lámparas, los bombillos, las velas, las linternas. Todos estos fueron creados por el hombre. Entonces, como esta luz fue creada por el hombre, se le conoce como fuentes artificiales. Mientras que las fuentes naturales de luz son aquellas que emiten luz por su propia cuenta. No necesita que el hombre intervenga, sino por su propia cuenta emiten luz, como es el caso del sol, las estrellas y las luciérnagas. Si en algún momento hemos observado una luciérnaga, el hombre no tiene que hacer absolutamente nada para que ella alumbre. Ella alumbra de forma natural. Fue creada de esa forma que su cuerpo le permite iluminar. Igualmente el sol y las estrellas tienen su luz propia. Hablando también del sonido, es una forma de energía que se puede escuchar cuando unos objetos vibran. Los cuerpos vibran cuando golpean, agitan, soplan o se frotan y así producen sonidos. Entonces nosotros tenemos instrumentos musicales que al soplar producen un sonido. Si tomamos dos objetos y los golpeamos entre sí, van a producir un sonido. Entonces, al agitar, al soplar, al flotar o al golpear dichos objetos se producen sonidos. Bueno, las clases de sonido son, tenemos la intensidad, indica si un sonido es fuerte, como el de la bocina de un camión, o suave, como el producido por un riachuelo. Si alguna vez hemos estado cerca a un camión y ha pitado, sabemos que ese sonido es muy fuerte, entonces esto se le conoce como intensidad, tiene una intensidad alta. Pero si escuchamos el correr de un río pequeño que escuchamos, va corriendo sus aguas, podemos escucharlo un sonido muy suave que no nos afecta tanto y a eso se le conoce como una intensidad más suave. Entonces tenemos fuerte y suave la intensidad en los sonidos. También tenemos el tono. Se determina si el sonido es grave, como el de un tambor, o agudo, como el de una flauta. Entonces el tono me permite determinar si el sonido es grave. Ustedes han escuchado el sonido de un tambor que suena así como grueso, como boom, boom, algo así. Entonces ese sonido se le conoce como grave. Mientras que la flauta, cuando nosotros la escuchamos, es un sonido más agudo, como más suavecito, más agudo. Tenemos el timbre, que permite identificar qué o quién produce el sonido. Así también puedes diferenciar el mugido de una vaca, el ladrido de un perro. Entonces ese timbre permite que al yo escuchar ese sonido identifique qué lo produce. Entonces es la forma de diferenciar los sonidos, por ejemplo, que producen los animales. Entonces al yo escucharlo, sé qué animal lo está produciendo. Y eso se debe al timbre. Viaje del sonido. Podemos escuchar los sonidos porque se transmiten o propagan a gran velocidad. Así, escuchamos un avión antes de verlo. El sonido se transmite a través de algún objeto o cuerpo, como el aire o el agua, y en todas las direcciones. Por esta razón, cuando enciendes un televisor en la habitación, se puede también escuchar en otras partes de la casa. Bueno, mis niños, entonces el sonido sabemos que viaja. Por eso nos permite escucharlo en diferentes sitios. Al encender mi televisor, yo lo puedo escuchar en la otra habitación. Los ruidos que ocasionan, por ejemplo, los vecinos, se pueden escuchar acá porque el sonido viaja y me permite a mí poderlo escuchar. Cuando nosotros estamos viendo hacia el cielo, muchas veces escuchamos un avión y vemos hacia el cielo, pero no lo vemos por ningún lado. Todavía viene lejos, pero ya lo estamos escuchando. Su sonido va viajando y aún no lo hemos visto. Entonces, los sonidos se propagan o como dijéramos, se mueven a gran velocidad, ¿sí? Entonces, estos sonidos, al moverse a grandes velocidades, permiten que nosotros los podamos escuchar.
Bueno, acá en nuestro esquema complementario, niños, tenemos como un resumen del tema del día de hoy, la luz y el sonido. La luz, cuerpos luminosos son luz del sol, bombilla, vela, y los cuerpos iluminados, la mesa y la flor. La luz artificial y natural, tenemos que las artificiales son las lámparas, las velas y las bombillas, y las naturales el sol, las estrellas, las luciérnagas. Los sonidos sus cualidades son la intensidad, el tono, el timbre, viaje del sonido. Entonces ese es un corto resumen de nuestro tema. Bueno, ahora aquí en nuestra actividad de profundización vamos a analizar y a responder. Fabián entra en una habitación iluminada por la luz del sol y encuentra una silla, una camisa y una linterna. Identifica cuáles son los cuerpos iluminados, las fuentes artificiales y las fuentes naturales. Entonces vamos a escribir aquí en las líneas de la parte de abajo lo siguiente. Entonces, cuerpos iluminados, 2 puntos y escribimos cuáles son. Fuentes artificiales y fuentes naturales. Y al frente de cada uno escribimos los que correspondan de acuerdo al ejemplo. Entonces acá nos están hablando luz del sol, silla, camisa y linterna. Ubicamos cada uno según corresponda. Bueno, en nuestro taller vamos a explicar qué cuidados debemos tener en cuenta para evitar enfermedades auditivas. ¿Por qué hablamos de enfermedades auditivas? Porque recordemos que la audición es la que me permite escuchar. Si estamos hablando de sonidos fuertes, suaves, agudos, sonidos que tengan buen timbre, tono, entonces vamos a ver qué cuidados debo tener yo para evitar enfermedades auditivas por los sonidos. Recordemos que hay sonidos que son muy fuertes que pueden afectar nuestra salud auditiva. Entonces, ¿qué cuidados debo tener para evitar que mis oídos se enfermen por causa de los sonidos? Y después vamos a hacer nuestra inferencia. Vamos a marcar con una X roja las que consideremos que son luces naturales. Y con una X azul las artificiales. Recordemos que la luz natural no necesita ayuda de nadie, es por sí solo que la produce, mientras que la luz artificial el hombre tuvo que crearlo o ayudar para que proporcionara luz. Y vamos a colorear con rojo los sonidos fuertes y con azul los sonidos suaves. Recordemos que para cuando hablamos de sonidos fuertes, que sean sonidos que afecten demasiado nuestro oído. Si lo sentimos cerca, como el caso de un pito, pues no podemos decir cerca el caso del avión, porque el avión lo escuchamos lejos, pero sabemos el sonido que ocasiona tan fuerte que se escucha desde el cielo hasta acá donde estamos nosotros. Entonces vamos a buscar cuáles son los más fuertes, cuáles son los más suaves. Cuando ya identifique, entonces pinto con rojo los sonidos fuertes y con azul los sonidos suaves. Recordemos que los suaves son los que yo los puedo escuchar un poquito fuerte, pero no me va a afectar tanto el escuchar, no va a afectar tanto mi audición. Mientras que los fuertes sí puede causar un poco de sordera al momento de escucharlo o hasta inclusive me puede hacer doler la cabeza por el ruido que causa. Listo, mis niños, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase de Ciencias Naturales. Bye, bye.